Buenas tardes a todos. Gracias a la CORT por la invitación a participar de este evento. Hoy vamos a hablar del linfoma anaplásico asociado a implantes mamarios. ¿Qué sabemos al día de hoy? Para la presente conferencia pues no tengo ningún conflicto de interés para dar. Empezando entonces, básicamente la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, ISAPS, en el año 2018 sacó su informe de cuántas cirugías plásticas se hacen en el mundo y tenemos un dato de 1.862.000 cirugías anuales mamarias, de las cuales el aumento mamario ocupa el primer lugar, siendo Estados Unidos con cerca de 321.000 cirugías de implantes mamarios, seguida por Brasil con 270.000 casos al año, México en el tercer lugar, Argentina en el sexto lugar con casi 51.000 implantes puestos al año y Colombia con 42.700 casos. ¿Qué es lo interesante de esto? Y es que cerca del 30% de los implantes mamarios que se ponen cada año en el mundo corresponden a implantes que se ponen en Latinoamérica. Entonces de ahí la importancia de poder cuidar todas estas mujeres y vigilar que no aparezcan algunas enfermedades. Colombia ocupa, según en el año 2017, el quinto lugar en el número de implantes al año. Se dice que se hicieron más o menos 91.000 cirugías, lo que da cerca de 180.000 implantes puestos al año, solo en cirugía estética, sin contar cirugías reconstructivas mamarias. Y entonces Colombia ocupa, según estos datos, la cirugía de aumento mamario ocupa el primer lugar en cirugías mamarias. Sin embargo, creemos que existe un sesgo en la información y es básicamente porque en la ISAPS solo están reportados cirujanos plásticos. Esto funciona a través de una encuesta, por lo cual no todos la llenan, sino pues, es de manera voluntaria. Aquí no se incluyen los médicos esteticistas y creemos que pues, el volumen que ellos colocan también es importante y puede ser cercano al 40% de las cirugías de aumento mamario que hay en el medio. Existe un creciente mercado de turismo médico en toda Latinoamérica. Vienen de otros continentes, otros países, se ponen sus implantes y viajan. Entonces no hay forma de rastrear esos implantes, la calidad y la durabilidad de estos implantes o los problemas que tengan estas pacientes. En Colombia y en otros países de Latinoamérica no existe un registro nacional de implantes mamarios que nos permita seguir estas mujeres. Y pues tenemos barreras de acceso para poder obtener información de la población. ¿Cómo aparece este tema entonces del linfoma mamario? Básicamente en el año 1998 Ketch y Kretsch desarrollan una publicación en el cual reportan un caso, hacen un reporte de caso de una paciente que tenía implantes mamarios y aparece con un seroma, el cual se estudia y es compatible con un linfoma de células T grandes. No se le prestó mucha atención a esto y básicamente es hasta el año 2008 donde ya empiezan a aparecer un número mayor de casos y en el 2011 la FDA empieza entonces a generar una alerta sobre esta enfermedad. ¿Qué es este linfoma? Entonces es un desorden de tipo linfoproliferativo del grupo de las células CD30 que pertenece a los linfomas no Hodgkin, corresponde más o menos al 2 al 3% de esos linfomas y no es un cáncer de mama, es un tumor de los precursores hematopoyéticos y que está asociado pues, fuertemente a los implantes mamarios. Más o menos 1 de cada 6.000 a 1 en cada 15.000 casos de implantes mamarios pueden desarrollar esta enfermedad. Aquí está la clasificación que ya mencionamos y a qué grupo pertenece ese linfoma. Entonces miren cómo más o menos en el 2008 el número de casos empieza a aumentarse, la FDA genera la alerta y miren cómo ya para el año 2016 pues teníamos un número, más de 200 casos reportados de esta enfermedad. Siguieron apareciendo otros reportes, otras series de casos en todo el mundo con tendencia cada vez creciente y se empezaron a analizar por qué o qué factores de riesgo predisponente tenían las pacientes. Y lo que se empezó a ver
es que ocurría en mujeres que tenían implantes texturizados y que los tenían en promedio 9.5 años antes había sido la implantación de estas mujeres. Y básicamente se asociaba a la presencia de implantes de tipo texturizado, macrotexturizado era lo que reportaba la literatura. La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos genera su registro que se llama el Profile y empieza a identificar todos los casos que aparecen en Estados Unidos. Genera un reporte en el 2017 donde hace el análisis de los primeros 100 casos de esta enfermedad. Y la FDA genera, en el último reporte que tenemos, que salió en enero de este año, nos genera un reporte en el cual en la base de datos de la FDA a nivel mundial existen registrados 733 mujeres con esta enfermedad y ya hay 36 mujeres que han fallecido por la enfermedad. Entonces, como les mencionaba, varios países empiezan a mostrar sus series. Estados Unidos en el 2017 mostró su serie de 100 casos. Reporta que la mediana edad de las mujeres es de 5.53 años de mediana edad de aparición de la enfermedad, con un intervalo de implantación de más o menos 10.7 años, la mitad de sus casos por cirugía estética y la otra mitad por cirugía reconstructiva. Aparecen entonces también el grupo italiano y hace su reporte, busca su casuística y reportan en el año 2017 22 casos con unas características similares a las americanas, excepto que la edad de aparición es mucho menor, 6.8 años de tiempo de diagnóstico. Esto es en el 2017. Para ahorita, 2020, ellos ya tienen cerca de 42 casos, o sea que aumentaron casi el doble la incidencia del número de casos reportados en Italia. Aparece Holanda en el 2019 hace su registro en su base de datos. Lo interesante de este registro es que ellos tienen en Holanda una base de datos de patología única nacional. Es una base que se llama el PALGA y ahí pueden buscar todos los reportes que aparezcan. Es muy bonita esa información que tienen los holandeses. Y entonces buscan desde el 1971 al 2015 y logran identificar 17 casos con esta enfermedad. Lo bonito, digamos, de este paper es que logra estadificar sus casos y logra demostrar que el 70% de sus pacientes pues, se presentaron como seroma, como la única causa de la enfermedad, lo cual hace que pues, sea un muy buen pronóstico para estas mujeres. Y el tiempo de implantación para los holandeses fue de 9 años. Luego aparece la serie francesa. En esta serie francesa ellos empiezan a reportar 33 casos de este linfoma, todos con implantes macrotexturizados. Interesante de esta serie francesa es que identifican la posibilidad de que los implantes, de que el linfoma pueda aparecer de manera bilateral. Y aparece entonces el primer reporte latinoamericano, que es esta publicación que logramos hacer nosotros, que es publicada en el Journal Americano de Cirugía Plástica, y lo pueden leer, y donde reportamos la primera serie para Latinoamérica con 18 casos. En estos momentos ya llevamos 2 casos adicionales, o sea que estamos sobre 20 casos, y logramos identificar la primera muerte por esta enfermedad descrita en Latinoamérica. Esto es más o menos el mapa que existía para el 2019 de los casos reportados en diferentes partes del mundo. Bueno, ¿por qué se presenta esta enfermedad? Todavía no lo sabemos de manera cierta, existen múltiples hipótesis, existen algunas hipótesis de tipo infeccioso. Una es que al momento de la implantación hay una colonización bacteriana que puede ser generada por gram negativos del tipo Staphylococcus epidermidis o por otros gram negativos del grupo de la Ralstonia sp. Esta colonización bacteriana genera una sobreestimulación y quimiotaxis de los linfocitos, y esa quimiotaxis y esa inflamación crónica va a estimular para que aparezca este tipo de linfoma. Estos son, digamos, algunas teorías, porque se han encontrado casos donde se hacen análisis de DNA y de PCR y no se logra identificar en los pacientes con linfoma la presencia de infección bacteriana. Entonces todavía hay mucho por estudiar. Sí sabemos al día de hoy que existe una predisposición familiar para que estas mujeres nos hagan esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Hay pacientes que tienen una down regulation sobre la vía del JAK-STAT y sobre la vía del TP53, y básicamente por esta vía de susceptibilidad generan o estimulan la quimiotaxis y generan la proliferación de células linfoides atípicas. Hay otros estudios nuevos que han salido del grupo holandés donde muestran que hay una predisposición de esta enfermedad en pacientes con mutaciones en BRCA2. Ustedes saben que el BRCA funciona a nivel de activación del DNA y por lo tanto pues puede aparecer esta enfermedad. Y pues lo otro que sí sabemos a ciencia cierta es que a mayor texturizado del implante, digamos que existe mayor predisposición. ¿Y es por qué? Es porque básicamente cuando nosotros tenemos un implante liso, pues el área de superficie de contacto es mucho menor, pero a medida que hay un texturizado macro mayor, los poros son más grandes, el área de superficie es mayor y el estímulo de reacción de cuerpo extraño y el estímulo inflamatorio es mucho mayor. Y es por eso que quien tiene unos implantes macrotexturizados y tiene una contractura capsular tipo 4, tiene mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Acá básicamente un estudio muy interesante que hace el grupo de Australia y Nueva Zelanda, donde analiza la diferencia entre implantes macrotexturizados y implantes lisos y muestra cuál es la posibilidad de colonización bacteriana. A mayor superficie, mayor riesgo de colonización y por lo tanto pues mayor riesgo de desarrollar parte de este problema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, pues el estándar de diagnóstico es basado en citometría de flujo, que es la forma como debemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos problemas, básicamente porque el número de hematopatólogos formados es menor, o sea, es difícil conseguirlo. Segundo, porque la prueba de citometría de flujo es una prueba que nos puede valer más de $700 por paciente. Y tercero, pues porque no todos los centros tienen los reactivos y los kits que se necesitan para diagnosticar este linfoma. Entonces digamos que algunos grupos en el mundo han propuesto que el diagnóstico inicial sea basado en el bloque celular, se realiza un diff-quit de la muestra, un centrifugado, y basado en eso pues logramos identificar la presencia de células CD30, que deben de ser CD30 positivo y ALK negativo. Se hacen otros marcadores para descartar otro tipo de linfomas, se le hace CD4, CD8, y si estos marcadores son positivos, pues ahí sí procedemos a realizar la citometría de flujo. Esa es, digamos, que una de las propuestas del grupo holandés y digamos que es la que sigue la mayoría del mundo. Esto para el caso de cuando lo que se presenta es el seroma. El seroma debe ser presencia de líquido alrededor del implante luego de un año de implantada la paciente, y cuando el seroma digamos que es de gran cantidad. Si lo que encontramos es una masa cercana a periimplante, pues lo que debemos tomar es una aguja Trucut, una aguja gruesa, y tomar fragmento de esa cápsula para enviarlo a patología y hacer el diagnóstico final. O si hay enfermedad ganglionar, pues evaluar también esa posibilidad de compromiso axilar. Esta es la forma como nosotros vemos una citometría de flujo. Aquí es como nos marcan, como podemos ver, las poblaciones neoplásicas de estos pacientes. Y cómo sale el reporte final para una citometría. ¿Cómo vemos nosotros entonces macroscópicamente la enfermedad? Esto es una cápsula, esto es el producto de una cápsula, cuando vemos el líquido, así se ven nuestros marcadores, y en la evaluación micro de la patología, pues vamos a ver la presencia de infiltrado linfoide y de células CD30 positivos sobre el área de la cápsula. Macroscópicamente esto es lo que nosotros vemos. Vemos estos nódulos que infiltran la cápsula del implante, que es lo que nos da la enfermedad. ¿Cómo enfocamos nosotros esto entonces en Colombia? Básicamente a raíz del primer caso que identificamos, pues que identifiqué personalmente en el 2019, pues buscamos otros colegas que tuvieran otros casos en el país. A raíz de eso se nombró un comité por varias sociedades científicas, la Sociedad Colombiana de Patología, la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología, la Sociedad de Cirugía Plástica y la Sociedad de Mastología, y entre todos desarrollamos este consenso, llamamos este diagrama de flujo.
adaptado de lo que estaba publicado en la literatura y de las características como podíamos manejarlo en el país. Sacamos un documento técnico para Colombia, lo compartimos con todos los médicos interesados y generamos un reporte de los casos que fueran sospechosos o identificados. ¿Cómo entonces estadificamos esta enfermedad? Como les dije, esto es un linfoma, pero es un linfoma que tiene una característica especial y es que se comporta como un tumor sólido. Entonces la clasificación básicamente se hace basado en la clasificación del abordaje para tumores sólidos del TNM y evaluamos la posibilidad de infiltración de la cápsula mamaria, la presencia de compromiso ganglionar axilar, que ya es una enfermedad locorregional avanzada, y si hay enfermedad que nos comprometa el mediastino o el estómago, que es un sitio donde pueden viajar estos linfomas, pues ya es un estadio metastásico. Acá es más o menos como vemos nosotros estos pacientes. Acá está el implante, la presencia de seroma o líquido, pues que es un caso temprano. Ya cuando hay una infiltración de la cápsula, es un estadio 1C o 2A de su enfermedad. Cuando ya hay enfermedad locorregional, ya es un estadio 2B. Y cuando pues tenemos ya enfermedad distancia supraclavicular, axilar y mediastino, es un estadio 3, y hepática o gástrica es un estadio 4 de la enfermedad. Dos grupos han trabajado especialmente el análisis de supervivencia con los datos preliminares que tenemos. Uno es el grupo del MD Anderson, en el cual demostró que si la paciente era un estadio 1, o sea, un estadio temprano donde solo estaba manifestado el seroma y no había enfermedad extracapsular, la supervivencia a 5 años de esas pacientes era cercana al 97%. Pero si ya había compromiso ganglionar, la posibilidad de estar viva a 5 años se disminuía más o menos a un 75% de esas pacientes. Esta es una imagen para demostrarles cómo puede verse. La mamografía no es el método estándar para poder estudiar un linfoma anaplásico. Sin embargo, pues hay algunas características que nos pueden hacer sospechar un engrosamiento de la cápsula y la presencia de una lesión pericapsular sospechosa de seroma o de masa o de un linfoma. ¿Cómo debemos estudiarla? La primera herramienta pues es el ultrasonido, un ultrasonido de buena calidad, una persona juiciosa que evalúe de una manera adecuada todas estas características, no solo el parénquima mamario de la cápsula, del implante como tal, y que nos evalúe la axila. Y la otra herramienta es la resonancia magnética, que nos va a permitir caracterizar mejor el implante, la cápsula y la presencia de masas axilares. Pero digamos que cuando ya tenemos un diagnóstico de un linfoma anaplásico, la mejor herramienta para poder estadificar nuestra enfermedad es el PET-CT corporal total. Entonces, digamos que esto nos puede a nosotros permitir saber qué tan extensa y hacia dónde se está diseminando esta enfermedad para tomar la mejor conducta en nuestra paciente. Este es uno de nuestros casos. Esta es una paciente de 62 años que tenía un antecedente de unos implantes retropectorales que habían sido implantados en el 98, con un cambio en el 2010 por ruptura de ese implante, o sea que eran los segundos implantes, y en noviembre del 2018 empieza a presentar líquido, colección de seroma, o sea ya llevaba 8 años de su segunda implantación, y empezaba a presentar sensibilidad mamaria, aumento y presencia de líquido alrededor del implante. Es evaluada por cirujano plástico, conceptuaba que era pues una contractura capsular, la lleva a cirugía para cambio de implantes y decide entonces hacer una capsulectomía y tomar muestra de líquido. Y miren cómo, este es un dato muy importante, cuando nosotros tomamos líquido de un seroma digamos no asociado al linfoma, usualmente son líquidos más transparentes, pero el líquido de un linfoma usualmente tiene esta característica, y es que es muy turbio, dado básicamente por la alta cantidad de proteínas. Entonces se mandó a hacer ese estudio y el reporte de esta paciente fue un linfoma anaplásico de células T grande, digamos que ya estaba infiltrando la cápsula del implante, y era así como la estábamos viendo. Esta fue la capsulectomía que se le hizo a esta paciente, y acá, no sé si lo logran ver, había una presencia de unos nódulos, acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro,
que nos estaban hablando ya que era una enfermedad, digamos que avanzada. Acá está básicamente en el intraoperatorio, cuando se le estaba retirando toda la cápsula de esta paciente. Y así, este es otro caso diferente al anterior, pero digamos que miren cómo esta cápsula es una cápsula muy gruesa. Esta paciente tenía una contractura grado 4 y era positiva para un linfoma, y pues estaba haciendo la capsulectomía total de esta paciente. La recomendación en la literatura es que debemos hacer unas capsulectomías que se llaman en block, o sea, una resección completa de la cápsula con el implante mamario, para garantizar una resección completa, una resección R0 en estas pacientes. En ocasiones es difícil, y es básicamente porque el implante, cuando es puesto retropectoral, pues está muy cercano a la pleura de esa paciente y existe riesgo de generar un neumotórax. Esta es la forma como nosotros hacemos este procedimiento. Cuando el implante es retropectoral y lo tenemos que resecar para poder hacer una resección en block, que es lo ideal, lo que hacemos es que cogemos una aguja de una epidural, de una raquidia, una aguja gruesa, generamos una solución de marcaína con epinefrina diluida en partes iguales, y procedemos a hacer una infiltración del plano posterior. Cuando hacemos esa infiltración, entonces lo que hacemos es que empezamos luego a hacer una disección por planos para poder que miren cómo hacemos esa hidrodisección, y esto nos va a permitir a nosotros pues poder obtener una cirugía mejor resultado y con una resección completa en bloque de todo el tejido para mandarse a patología. Y esto es pues básicamente como es nuestra patología, como la debemos enviar para que nuestros patólogos pues la procesen adecuadamente. ¿Listo? Muy bien. Este es otro caso nuestro. Es una paciente que también tuvo un linfoma anaplásico. La llevamos a cirugía. Era una paciente joven de 49 años más o menos. Esta paciente tenía unos implantes mamarios marca Eurosilicon. Los tenía implantados hace 8 años y medio. Nos había debutado con un seroma recurrente en esa mama. Se estudió para linfoma y fue positivo. Entonces la llevamos a cirugía. Tenía buena calidad de los tejidos mamarios y había una tosis importante. Entonces lo que hicimos fue entrar, básicamente hacer una desepitelialización de todos los colgajos, retiramos, hicimos la resección de la cápsula y del implante, hicimos una resección en block. Aquí viene completa esta lesión. Esta es una patología que es muy importante porque es muy importante garantizar una resección completa de la lesión, porque el riesgo de recaída es grande. Entonces su manejo quirúrgico es de gran importancia. Acá nosotros hicimos toda la resección de la lesión y después de resecarla completamente procedimos a rotar los colgajos. Vamos a ver cómo, aquí está la resección en block. Se envía rotulada la lesión, la muestra a patología, y procedimos a hacer una aplicatura lateral de estos colgajos laterales, y con pedículo inferior desplazamos este pedículo inferior y procedimos a hacer el procedimiento de reconstrucción de la glándula mamaria. Ya van a ver, hicimos toda la aplicatura, mire cómo se resecó toda la cápsula de esa paciente, y con este tejido procedimos entonces a meterlo en la parte posterior, a recrear el montículo, y procedimos a generar y hacer el rearmado de la glándula mamaria. Aquí remodelamos todos los colgajos, procedimos a hacer un cambio del pezón, a reposicionar el pezón, y básicamente se envió a patología. Este linfoma de esta paciente pues afortunadamente fue un estadio 1 de su enfermedad, lo cual hizo pues que tuviera muy buen pronóstico y no tuvimos que darle quimioterapia ni radioterapia a esta paciente. Este es nuestro resultado. A 8 días de la cirugía, y el resultado a 15 días
de la cirugía. Listo. Miren cómo logramos un buen resultado y la paciente salió adelante sin ningún problema. Muy bien. Entonces, como les contaba, este es el reporte final de la patología. Entonces, como tal, a raíz de estos casos que nos empezaron a llegar, pues decidimos presentar nuestro primer protocolo. El protocolo lo presentamos a la Clínica Las Américas en junio del 2019 acá en Medellín, Colombia. Se hizo el consentimiento informado para poder identificar todas las pacientes. Invitamos a todas las sociedades científicas del país para que en sus bases de datos compartieran la información. Entonces generamos una encuesta inicial donde invitamos a participar más o menos a 3.000 médicos de todo el país de estas especialidades y que nos notificaran si tenían casos. Generamos el protocolo completo con todos los coinvestigadores de los principales centros del país. Se aprobó el proyecto por el Comité de Ética. Esta es la encuesta que enviamos para poder identificar inicialmente los casos y se les envió entonces el CRF, que es el formato de captura para entrar al proyecto de investigación. ¿Qué encontramos? Entonces logramos identificar 18 casos de linfoma anaplásico en Colombia. El primer caso diagnosticado coincidencialmente acá en Medellín en el año 2011 y se empezaron a identificar otros casos. La mayoría de casos aparecen en Bogotá, son 10 casos de ellos. Tenemos 7 casos en Medellín, 6 casos en Medellín, perdón, y 2 casos que se habían sido identificados en Cali. La mediana de edad de nuestro estudio fue de 46.8 años, parecida a la media mundial, y el tiempo de implantación fue de más o menos 10.6 años. Todos los implantes que encontramos en nuestra serie fueron con implantes macrotexturizados. Acá está el timeline de los casos identificados año por año en Colombia y miren cómo a partir del 2016 pues empiezan a aparecer un número mayor de casos. Creemos que esto es básicamente porque pues aquí no existía la cultura, digamos, o el conocimiento sobre esta enfermedad y básicamente todos fueron casos incidentales. Pero ya acá, cuando empiezan a aparecer las alertas y ya se empieza a tener conciencia de esta enfermedad, pues una búsqueda activa de los casos hace que podamos identificar un número mayor de casos. Como les mencionaba, ya tenemos otros 2 casos nuevos que estamos tratando en el país. Digamos que es lo triste de esta serie, es que básicamente tenemos un número importante de pacientes. ¿Recuerdan la serie holandesa que decía que el 70% era en estadio 1? Y muy pocos, menos del 15% localmente avanzados? Pues en nuestra serie el 33.2% de los casos fueron localmente avanzados, es decir, pacientes que requirieron quimioterapia ayudante. Ninguno de ellos, perdón, un solo caso recibió radioterapia que fue por una recaída. Todos los casos fueron ALK negativo, CD30 positivo. Esto fue la presencia de otros marcadores, la positividad de CD3. El 77% de nuestros casos fueron llevados a citometría de flujo, lo que habla de una buena calidad de la información que tenemos. Y el 77% de nuestros casos fueron estadificados, digamos, correctamente con PET-CT corporal total. Estos fueron los esquemas de quimioterapia que le ofrecieron a las pacientes de nuestra serie. 7 pacientes recibieron quimioterapia. Todas las pacientes recibieron manejo quirúrgico, la mayoría con explantación bilateral en nuestra serie. Y este es otro dato importante, porque si bien una de las causas, o se le echaba la culpa a Allergan y a Mentor de que eran los directos responsables de la aparición de esta enfermedad en las pacientes, si bien no es cierto, o sea, todos los implantes macrotexturizados pueden tener el mismo problema, o sea, es un riesgo de género de estos implantes. ¿Por qué se atribuía probablemente esto? Era porque pues en Estados Unidos, que fue donde más, digamos, eco tuvo este fenómeno, las 2 únicas marcas que se venden allá son Allergan y Mentor, pero en nuestros países, por ejemplo en Colombia, existen 11 diferentes marcas de implantes mamarios. Entonces miren cómo en nuestra serie pues logramos identificar otras marcas diferentes que también estaban involucradas con esta enfermedad.
Este es uno de nuestros casos, es una paciente de 50 años, la primera que fue diagnosticada en Colombia. Era natural y residente en Medellín, llevada en el 2011 a cambio de implantes mamarios. Cuando se llevó a esos cambios de implantes, el cirujano plástico encontró que la cápsula era muy gruesa y tenía un nódulo que le estaba infiltrando la cápsula de 2.5 centímetros. Este colega decide hacer entonces una capsulectomía total y un retiro de esos implantes, y el reporte de la patología fue compatible con un linfoma anaplásico de células T. Se le hace un PET-CT en ese momento, que fue negativo para la enfermedad, y se deja en observación. Pero esta paciente 2 años después aparece con la presencia de ganglio axilar. Se le realiza un nuevo PET y presentaba presencia de ganglios en el mediastino anterior. Entonces estábamos frente a una recaída de esta enfermedad. Esta paciente entonces recibe quimioterapia con esquema CHOP. Se documentó dentro de sus estudios que tenía infiltración de la médula, por lo cual recibe radioterapia y recibe trasplante de médula ósea en el 2013. Y en el último control de esta paciente estaba viva sin evidencia de enfermedad activa. El segundo caso, que no contó con una suerte como estas, es una paciente de 52 años que vivía en Cali, una paciente que había sido implantada en el 2004 y hacía más o menos 9 años, con unos implantes Allergan macrotexturizados. Empieza con dolor y sensibilidad mamaria, es evaluada, se encuentra en la ecografía y en el TAC de tórax la presencia de ganglios axilares y ganglios en el mediastino anterior. Se le toma biopsia de los ganglios axilares, salen positivos y compatibles con un linfoma anaplásico de células T. Se lleva a manejo quirúrgico más retiro de esos implantes, y esta paciente pues lamentablemente, a pesar de empezarse su quimioterapia, presenta progresión al sistema nervioso central, hace una sepsis y fallece rápidamente. ¿Cuál es la supervivencia de nuestra serie? Pues a una mediana de seguimiento corta. Nuestra mediana de seguimiento es de más o menos, la media es de 30 meses. Tenemos una supervivencia libre de enfermedad de 92.3%. Pero pues vuelvo y repito, el pronóstico depende básicamente del estadio en el cual encontremos esta enfermedad. Entonces, ¿qué podemos notar de esta serie? Logramos identificar 18 casos en la primera serie latinoamericana, con una promedio de edad de 46 años de nuestras pacientes. La más joven fue una mujer de 35 años y la mayor de 68 años, un tiempo de implantación promedio de 10.5 años, y el 100% eran implantes macrotexturizados en nuestra serie. A raíz de esto, pues esta información la conoció el jefe del servicio de cirugía plástica, el doctor Mark Clemens, del MD Anderson, y nos invitan a participar del primer consenso mundial de esta patología, el cual se llevó a cabo en Roma, Italia, el 6 de octubre del 2019. Y el próximo mes tendremos, si Dios quiere, la segunda reunión de consenso mundial. Y pues digamos que nos permitió compartir con otros colegas, pues digamos que aquí estaban el jefe de cirugía plástica en Australia, estaba el director de la Universidad de la Sapiencia, estaba el jefe del MD Anderson de cirugía plástica, estaba la doctora Susan Turner, que es una patóloga que trabaja en la Universidad de Cambridge, investigando sobre todo este tema, y estaba el grupo holandés que conoce bastante sobre el linfoma anaplásico, y pudimos compartir con ellos pues toda esta experiencia de esta serie latinoamericana. En conclusión, no diagnosticamos lo que nosotros no conocemos. El linfoma es un diagnóstico que debemos discutir con nuestros pacientes. Su incidencia es muy baja. No hay una indicación de retirarse los implantes a todas las mujeres, pero digamos que el consejo o lo que debe quedar claro es que los implantes son unos dispositivos médicos, y como dispositivo médico hay que vigilarlo. Después del tercer año de ser implantado debemos hacer un seguimiento de estas pacientes para pues, evitar no solo este problema del linfoma, sino otros problemas como infecciones que son más frecuentes, contracturas capsulares, malrotación, etc. Es prematuro decir que el pronóstico es muy bueno si no conocemos y no tenemos series de mayor seguimiento. El pronóstico está dado por lo temprano que lo podamos identificar. Existe una fuerte relación con el implante macrotexturizado, ¿cierto? Y básicamente necesitamos generar una red latinoamericana de estos tumores para poder realizar mayores estudios.
Tenemos en una reunión reciente latinoamericana que tuvimos, ya hay 15 casos identificados en Argentina, tenemos un caso identificado en Panamá, tenemos los 20 ya de Colombia, tenemos 15 en México, de Brasil no tenemos pues todavía, pero seguro que deben de haber un número importante y necesitamos identificarlos pues para poder seguir estas mujeres y hacer un trabajo colaborativo que tenemos planeado realizar con la Universidad de Cambridge y la doctora Susan Turner. Así que les dejo mi correo electrónico por si tienen algún caso y pues quieren reportarlo a este proyecto de investigación. Contrario a las series publicadas en Estados Unidos, Europa y en Australia, tenemos un porcentaje mayor de mujeres con enfermedades localmente avanzadas que requirió tratamiento y apoyo de nuestra serie. Y pues como les mencioné, requerimos estrategias que nos permitan fortalecer el seguimiento de nuestras pacientes con implantes, ya que no hay un registro nacional latinoamericano de implantes. Finalmente, es importante que en el consentimiento informado de todas las mujeres que les vayamos a poner implantes, ya sean estéticos o en cirugía reconstructiva, el consentimiento informado tenga incluido la posibilidad de esta enfermedad. No solo informarlo de manera verbal, sino de manera escrita, porque pues este documento es muy importante para futuros planes de seguimiento. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Saludos.